para poder tener una coalición lo más amplia posible y tener mayoría en la Cámara. Si no se tiene mayoría, pues entonces nos llevamos 14 años escuchando que no se pueden hacer cambios que México necesita de manera urgente. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el tema de la educación. Hay muchos otros temas que son estratégicos, en donde pareciera que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo urgentísimo. Y no obstante ello, llevamos 14 años escuchando que se está en minoría en el Congreso y por lo tanto no avanzan esos cambios o esas decisiones presupuestales. Entonces me parece que ha avanzado mucho la idea o la propuesta de que pueda haber un gobierno de coalición, independientemente de las posiciones de cada cual en las encuestas o incluso de las posiciones de cada cual en términos políticos. Ahora, en el proceso electoral estamos viendo cada vez más coaliciones. De hecho, parece ser ya lo más común. Todas las fuerzas políticas han participado en coalición electoral. Entonces yo no vería un argumento de fondo para plantearse estar en contra de un gobierno de coalición. El objetivo de una coalición de este tipo no sería ir en contra de un partido o de una persona, sino se trata de garantizar que el gobierno que vamos a tener a partir del 2012 efectivamente tenga la mayoría y entonces pueda llevar a cabo un programa. Yo acabo de esbozar ahora, simplemente dar una idea de qué es lo que estaría yo pensando, lo que yo voy a proponer, igual que lo harán otras y otros candidatos o precandidatos o aspirantes. Pero la pregunta es, si no puedes tener mayoría en las cámaras, entonces el programa no se va a poder llevar a cabo. Entonces hay que hacer un gobierno de coalición. Yo creo que es lo más sensato que podemos hacer y hay que abrir el espacio legal para que esto se haga y me parece que sería lo mejor para el país. Muchas gracias, licenciado Ebrard. ¿Alguna pregunta por el otro lado del salón? ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos el micrófono 4 enfrente. Soy Mariano Domínguez de MBS Radio, Ciudad de México. Señor jefe de gobierno, ¿qué nos puede usted comentar sobre la política que ha implementado sobre la recuperación de espacios públicos en esta ciudad? Bueno, yo creo que el espacio público es lo más importante que hay para quienes vivimos en las ciudades, porque es donde realmente, es lo que determina en buena medida tu calidad de vida. Entonces lo que hemos tratado de hacer es invertir en tener espacios públicos donde la gente pueda asistir con su familia o con quien quiera, podamos convivir unos con otros y al final del día seamos una comunidad, porque el espacio público es lo que te da identidad. Pongo ejemplos, bueno, muy claro, el Monumento a la Revolución que estaba abandonado, ya se terminó su rehabilitación y se le hicieron mejoras muy importantes a ese espacio. Ahora tiene una ocupación muy interesante. Otro sería el centro histórico, por ejemplo, el hacer calles peatonales como la calle Madero, que ahora tiene una afluencia impresionante. Hubo quien se opuso a que se hiciera peatonal esa calle, pero la verdad ha sido un éxito muy grande. Es la misma idea ahora en el entorno de la Basílica, lo que es la Basílica de Guadalupe, lo mismo que se hizo también en el centro de Coyoacán, o lo que ha animado cerrar la Avenida Reforma los domingos. La pregunta de fondo ahí es, ¿cómo podemos ser una comunidad en una ciudad que está en el 0.4% del territorio de todo el país, con 13,5 millones de personas a estas horas? Porque hay 4,5 millones que viven en el Estado de México, pero trabajan en el DF. Entonces todo te llevaría a una lucha muy grande por el espacio, por el transporte, por el empleo, por el agua. Es decir, nunca habíamos sido tantas y tantos en un espacio tan pequeño y nunca habíamos estado tan solos. De hecho, nos comunicamos cada vez menos incluso con nuestra propia familia, por los tiempos de traslado y por la ocupación y el trajín de la vida cotidiana. Entonces, todo lo que podamos hacer para que el espacio público tenga calidad, puedas caminar el centro histórico, puedas caminar muchas partes de la ciudad y podamos convivir unos con otros, eso va a formar comunidad y eso nos va a ayudar mucho para que la ciudad pueda tener un escenario cada vez mejor y no cada vez de mayor conflicto entre nosotros. Claro que el otro pilar para que puedas tener una comunidad es que exista una base de equidad, o dicho de otra manera, que no haya quien
pierda la vida porque no tiene recursos para un medicamento, o que no se tenga un sistema de transporte tan caro que la gente no lo pueda utilizar, o se le vaya todo su gasto ahí. Es decir, hay que crear las bases para que exista equidad y el espacio público también contribuye para que la ciudad, en vez de segregar y hacer conflicto, pueda también unirte y puedas compartir el espacio público y sentirte orgulloso de él. Eso ha sido la idea que ha animado las acciones que tomamos, como mover 15,000 ambulantes del centro histórico, hacer calles peatonales y todo lo que te acabo de describir. Por ahí va, ese es el camino que hemos querido seguir. Aquello que nos identifica hay que fortalecerlo, independientemente del ingreso, ideología, etcétera, etcétera. Y ha funcionado, no hemos tenido ningún problema, al contrario, el espacio público hoy en la ciudad tiene un uso mucho más intensivo que lo que tenía hace unos años. Muchas gracias. El micrófono número 4. Muchas gracias, buenos días. Miguel Aguirre, de Radiorama. Licenciado Ebrard, en cierta medida las políticas públicas que se han aplicado aquí a la capital han funcionado. ¿Usted cree que estas mismas políticas serían aplicables a nivel nacional, ya que estamos hablando de un proyecto de país a futuro? Y dos, el día de hoy las encuestas le han favorecido. ¿Usted cree que podrían llegar a algún acuerdo dentro del partido? Bueno, son dos preguntas. Yo te diría, lo que se ha hecho en la ciudad, que desde luego, debo decir, pues es un esfuerzo ya de varios años, no debería de ser que yo diga que mi gobierno ha hecho todo lo que hoy explica que la ciudad esté así, porque no sería justo, sería un exceso. Pero sí te podría decir que en estos últimos 5 años, lo que hemos tratado de hacer, que es, bueno, perfeccionar un sistema de bienestar social como los que tienen en Europa. Digamos, si ahora tú ves lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, la desigualdad ha crecido tanto en Estados Unidos, es el país de la OECD donde más creció la desigualdad y por lo tanto es donde van a tener más dificultades y tienen una tasa de violencia muy superior a la que tienen los países europeos más avanzados, que tienen, digamos, Alemania, por ejemplo, que tiene un sistema, o Suecia, que tienen un sistema en donde la desigualdad es mucho menor y por lo tanto la cohesión social pues es muy grande. Entonces lo que hemos tratado de hacer en la ciudad es crear un sistema de bienestar social que aumente la cohesión social y reduzca las tendencias al conflicto y violencia que podemos tener. No digo que hayamos terminado, pero esa política la deberíamos aplicar en todo el país. O sea, no podemos pensar que México va a salir adelante como quisiéramos todos y todas, si tenemos 52% de la población de veras en condiciones de pobreza muy grandes y una desigualdad tan terrible como la que hay. Entonces, necesitamos crear una sociedad en todo el país que pueda tener bases de equidad. Me explico algunas acciones que podríamos tomar. Si uno revisa Oaxaca, Hidalgo, una buena parte de Veracruz, que es muy pobre, es donde peor está nuestro esfuerzo educativo. Es decir, es donde tienes los promedios de acceso a educación media superior y superior más bajos. Entonces se reproduce la desigualdad generación tras generación. Es decir, aumentan los presupuestos, algunas de estas entidades federativas han aumentado el presupuesto, bueno, a veces hasta 3 veces, y sin embargo siguen los estándares de pobreza. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que no estamos haciendo ahí que provoca que esto siga siendo la realidad? Bueno, lo que no estamos haciendo ahí es crear un sistema educativo que funcione y funcione bien, y que la mayor parte de los jóvenes asistan a escuelas de educación media superior y hasta donde se pueda la educación superior. Bueno, como ese ejemplo, pondría yo varios, lo mismo pasa en salud, son cosas que debemos y podemos hacer a nivel nacional. Ahora, por otro lado, necesitamos aumentar la inversión pública y privada. En el caso de la Ciudad de México, este año tenemos la inversión privada más grande de los últimos 25 años, entre segundos pisos, obras de infraestructura y 657 proyectos privados en nuestra ciudad. Y en buena medida eso explica que tengamos una situación mejor. Entonces, eso mismo tendríamos que hacer a nivel nacional. O sea, yo no creo que una perspectiva de izquierda cuyo propósito es lograr una mayor
equidad en nuestro país tenga que plantearse una ruta de conflicto con la inversión y con el sector privado. Al contrario, lo que hay que hacer es crear condiciones para aumentar la inversión privada y mejorar sustancialmente la educación y la salud en el país. Yo por ahí lo veo y creo que es perfectamente factible. Es más, ya nos tardamos en hacerlo. Deberíamos estarlo haciendo ahorita. Muchas gracias. Tenemos por ahí el micrófono 6. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Rigel Guizar, presidente de la Comisión Juvenil de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Antes que nada, me gustaría felicitarte, Marcelo, porque, pues bueno, tu programa de Covici, específicamente Covici, tiene una estadística de robo nula. Y ese programa particularmente a mí me ha servido mucho cuando me enfrento a foros internacionales de jóvenes a decir que pues la imagen de México es diferente, ¿no? Antes decían, no, pues es que ustedes no son Barcelona, ustedes no son París, ¿no? Y en Barcelona y en París se roban el 20 o el 40% de esas bicicletas y aquí en México no se han robado ni una, ¿no? Primero te felicito mucho por eso, porque has demostrado que los mexicanos pues estamos hechos de otra cosa, ¿no? Que esa percepción. Y segundo, pues sí te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Marcelo Ebrard para nosotros, para los jóvenes, que pues, como siempre se dice, y ya está trilladísimo, somos el futuro del país? Sí, bueno, muchas gracias. Precisamente aquí nos pidieron que presentáramos el caso de la Ecobici en la ciudad. Hay que felicitar a los ciudadanos porque realmente ha sido un desempeño mucho mejor de lo que se había previsto y ahora se toma como un caso de referencia muy exitoso. Hoy tenemos ya 29,000 usuarios y eso se va a multiplicar por 3 digamos en el próximo año. Entonces nos dice mucho de la capacidad y naturaleza y características de nuestras ciudadanas y ciudadanos cuando todo el mundo pensaba que pues, no era así. Entonces a mí me parece que es muy buena noticia y que hay que hacerlo crecer en ese campo y en otros. Ahora, respecto a los jóvenes, yo te diría que el esfuerzo principal que debemos hacer tiene que estar en torno a la generación que hoy está en la categoría de joven. Porque primero, no lo vamos a volver a tener nunca. En México nuestro promedio de edad va a cambiar mucho. Segundo, es donde podemos tener el mayor impacto de todas las políticas que hagamos. Déjame poner un ejemplo extremo. Cuando iniciamos el alcoholímetro, el mayor número de víctimas letales, fatales, estaba entre 17 y 25 años, cuando arrancamos el programa. Hoy en día, ese grupo de edad de 17 a 25 años es el que más ha modificado su conducta y por lo tanto es donde se da la reducción importante en el número de víctimas, no así en promedios de edad mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las políticas que hagamos de comunicación y de trabajo con las y los jóvenes tienen muchísimos resultados. Son quienes más rápido modifican o promueven conductas totalmente favorables para el conjunto. Bueno, entonces ahora otro ejemplo que te pondría es la inversión principal que estamos haciendo son 200,000 jóvenes en educación media superior que les estamos dando una beca o un apoyo económico entre 500 y 800 pesos dependiendo tu promedio, pero todos absolutamente por el hecho de estar en la escuela tienen derecho a ese apoyo que se les da con una tarjeta. Y eso ha traído como consecuencia dos cosas francamente muy alentadoras para todo el país. La primera es que el número de jóvenes que abandonan sus estudios, antes eran, digamos, 2 de cada 10 se iban antes de terminar el año. Ahora es menos de 1. Es decir, estamos en promedios muy bajos de deserción. O sea, con un poquito de apoyo que le des a los jóvenes tienes un gran resultado. Lo mismo pasó con el promedio. Teníamos promedio 7.2 en las escuelas, educación media superior, ahora tenemos 8.3, de acuerdo al reporte que nos dio la Universidad Nacional, que es quien lleva la verificación de este programa. Proponemos hacerlo en todo el país. Otra cosa, todo lo que hemos hecho para entretenimiento, conciertos en el Zócalo, o los faros, el faro de Oriente, del Norte y del Sur, que básicamente son jóvenes, los que están yendo allí a hacer talleres de pintura y de escultura, nunca hemos tenido un problema en la ciudad. Es decir, los jóvenes nos han demostrado una y otra vez que cada vez que los apoyamos, les damos su espacio, les damos su lugar, las cosas van muy bien o van mucho mejor.
Entonces, en todos los programas que hemos hecho con esta idea hemos tenido buenos resultados.